Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre las funciones cuadráticas. Para ello tenemos aquí un problema a resolver. El mismo que dice, la utilidad de una empresa que fabrica calzado viene representada por la función cuadrática f de x igual a menos x cuadrado más 54x, donde f de x es la utilidad en dólares y x es el precio por utilidad que debe fijarse el consumidor. La respuesta a los siguientes planteamientos. Primer literal tenemos represente gráficamente la función. Recordemos que esta es una función cuadrática. Siempre que nosotros tengamos una función cuadrática, nuestra gráfica va a ser una parábola. Se llama función cuadrática porque el mayor exponente de mi función es el 2, o sea, un cuadrado. En este caso la x no tiene ningún exponente, significa que está el 1. Y si observamos toda nuestra función, el mayor exponente es el 2. Es por eso que se llama función cuadrática. Y como les mencionaba, siempre nos va a salir una parábola que justamente se va a abrir para arriba o para abajo. Esa es justamente la parte de la monotonía, si se abre para arriba o si se abre para abajo. Para representar gráficamente nuestra función, ya sabemos, ¿no?, que vamos a representar una parábola. Necesitamos calcular algunos puntos básicos, por ejemplo, el vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice es el punto más alto o más bajo de una gráfica, dependiendo de la función, si es que es negativa o si es que es positiva. Esto veremos a continuación. Por ahora lo que vamos a hacer es encontrar nuestro vértice, el mismo que está compuesto por un punto. Recordemos que un punto, para nosotros trazarlo en el plano cartesiano, debemos conocer las dos coordenadas, tanto en x como en y. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar la siguiente fórmula para encontrar el punto en x. Esta fórmula justamente me sirve para yo poder saber el valor de la coordenada en x. Y luego este resultado reemplazarlo en mi función y tendré el punto en y. Así he encontrado las dos coordenadas que están conformando el punto del vértice. Vamos por lo primero. Copiamos nuestra fórmula y simplemente reemplazamos los valores. El menos de la fórmula lo copio, en este caso nuestra b vale 54, lo copio. El 2 que está multiplicando la a de la misma forma lo copio al 2 y en este caso mi a vale menos 1. Quedándome que x es igual a menos 54 sobre 2 por menos 1 me queda menos 2. Realizamos esta división y me da un resultado de 27. Recordemos que estos datos están en mi función cuadrática. Siempre el número que acompaña la x cuadrado se lo conoce como a. El número que acompaña la x con exponente 1 se lo conoce como b. Y el número que no tiene x, en este caso no existe, es por eso que le hemos puesto que la c es igual a 0. Siempre vamos a tener estos tres datos en una función cuadrática, a, b y c. Siempre recuerden que la a será el número que acompaña a la x cuadrado, la b el número que acompaña a la x y la c el número sin x. Siempre le colocamos su propio signo. Entonces ya hemos encontrado la coordenada en x. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este dato en nuestra función y tendremos la coordenada en y. Copiamos nuestra función y vamos a reemplazar. Copio el menos, ya no pongo x porque ya conozco el valor de x, coloco 27 elevado al cuadrado. Copio el más, copio el 54, este 54 está multiplicando por x, coloco el signo de multiplicación que es un paréntesis y mi x que vale 27. Realizo estas operaciones y me quedaría el menos que lo copio, 27 al cuadrado, 729 más 54 por 27, 1458. Realizamos esta operación y nos da un resultado de 729. Ahora ya tenemos un punto conformado por dos coordenadas y listo para ponerlo en nuestro plano cartesiano. Lo siguiente que tenemos que saber es la monotonía. Como les decía al inicio, esta monotonía es la que me indica si mi parábola se abre para abajo o si se abre para arriba. Para esto tengo que tener en cuenta si es que mi función es mayor o menor que 0. Me fijo justamente en este término de x al cuadrado.
Si es que es menor que 0, o sea, si son números negativos, mi parábola se va a abrir para abajo, pero si son números positivos, o sea, mayores que 0, mi parábola se va a abrir para arriba. En este caso tenemos un número negativo que es el que acompaña a la x cuadrado, entonces es menor que 0, por lo tanto la parábola se va a abrir para abajo. Y lo último que tenemos que saber es cuáles son los puntos de intersección con el eje tanto de las x como de las y. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para calcular el eje de las x voy a tener dos resultados, x1 y x2. Para ello puedo utilizar algún caso de factorización. En caso de que yo no encuentre algún caso de factorización que lo pueda aplicar en la función, lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. En este caso sí podemos aplicar algo muy sencillo como es lo de factor común. Para ello vamos a colocar la parte derecha de nuestra función y la igualamos a 0. Aquí tenemos la función igualada a 0. Nos queda como una ecuación de segundo grado y ahora sí vamos a ver cuál es el factor común. Si nos damos cuenta, nuestros dos factores tienen la x. Colocamos la x como factor común y vamos a dividir cada término para el factor común. Primero los signos me quedaría menos para más a menos y x cuadrado para x a x. Recordemos que en la división los exponentes se restan. En este caso esta x tiene un cuadrado, un número 2. La x de factor común no tiene ningún exponente, significa que está el 1. Si yo resto sus exponentes me quedaría 2 menos 1, 1. Es por eso que el resultado es x elevado al 1, que no se lo escribe. Continuamos, más para más me da más. No hay ningún número al lado de la x, significa que está el 1. Sería 54 para 1 a 54. Y x para x ya se eliminan. ¿Por qué? Porque de la misma forma esta x tiene un exponente de 1 y esta x un exponente de 1. Si yo resto 1 menos 1 me queda 0 y se me elimina la x. Ahora lo que vamos a hacer es igualar estos dos factores a 0. El primer factor es x solo, lo que está fuera del paréntesis, lo igualo a 0 y este se lo conoce como x1. Ya tengo el primer punto en x. Y ahora coloco el siguiente factor que es menos x más 54, lo que está dentro del paréntesis y de la misma forma lo igualo a 0. Dejo la x sola y el 54 paso al otro lado. Como está con signo positivo, pasa con signo negativo. Recordemos que siempre el término que yo estoy buscando, en este caso la x, debe quedar con signo positivo. Yo la tengo con negativo. Como tengo los dos términos con negativo, para transformar en positivo lo único que hago es multiplicar por menos 1 o en sí cambiar de signo a toda la ecuación. Cambiamos de signo, este que tiene menos me quedaría con más y este que tiene menos también con más. Siempre tengo que cambiar el signo pero a toda mi ecuación, a todos los términos que compongan esa ecuación. Y así he conseguido al segundo punto que lo llamamos x2. Ahora tengo que buscar los puntos de intersección en y. Para encontrar este punto de intersección es muy sencillo. Copiamos nuestra función, la que me dan, la original, la copiamos y lo único que vamos a hacer es que todas las x de nuestra función tengan un valor de 0. Recordemos que f de x también es conocida como y. Decir y o f de x es lo mismo. Entonces lo único que hacemos es reemplazar. Donde yo encuentre x voy a colocar un 0. Coloco igual el menos, ¿no? La x al cuadrado me quedaría 0 al cuadrado más 54 que multiplica a la x que vale 0. Como nos podemos dar cuenta, todo se me va a anular. 0 al cuadrado 0, 54 por 0, 0. Sumo los dos ceros y me va a dar un total de 0. Recordemos, no siempre me va a quedar 0. En este caso me ha quedado 0, pero no siempre nos va a quedar 0. De hecho, el único que va a quedar es el término independiente, que es la c. En este caso no tenemos la c. O otra cosa que podemos hacer de forma directa, el punto de intersección con la y siempre va a ser el término independiente. Si queremos lo calculamos para ver la forma analítica o puedo ver de forma visual y directa. La c siempre va a ser
la intersección con el eje de las Y. Listo, teniendo en cuenta todos estos datos, podemos graficar nuestra parábola. Tenemos aquí ya graficada nuestra función. Lo primero que hemos hecho es colocar el punto del vértice, el mismo que tiene una coordenada de 27 en X, ubico el 27 en X y voy al 729 en Y, y subo hasta el 729 en Y. Lo que hemos hecho para poder trazar estos puntos justamente es una escala en nuestro plano cartesiano. Y listo, este es el primer punto. Recordemos el primero en la coordenada de las X y me voy a las Y. Este punto no se lo pinta, ¿sí? Lo hemos colocado acá, pero no se lo pinta. El que se lo pinta es justamente la intersección entre los dos puntos, que es el vértice en este caso. Ya sabemos en la monotonía que nuestra parábola se va a abrir para abajo. Colocamos los siguientes puntos. El punto en Y sería netamente en este eje de las Y. ¿Sí? Y se va a encontrar justamente aquí. Y el punto en X1 que va a quedar justamente en este caso nos coincide con el punto de Y, está sobre Y. Y el otro punto de X2 que está justamente en 54. Lo que hacemos es trazar nuestra parábola que justamente pase por estos puntos construidos. Recordemos que en la mitad se encuentra el eje de simetría, que es justamente aquella línea vertical que pasa por el vértice. Listo, construido nuestro gráfico, pasamos a resolver el siguiente literal que me dice: ¿qué curva obtuvo al graficar la función? Indique qué características tiene la misma. Podemos observar que es una parábola simétrica porque si nos damos cuenta, a partir del eje de simetría que cruza por el vértice, tanto la parte derecha como la parte izquierda tienen las mismas proporciones. Entonces se la considera que es simétrica. Y la otra característica es que es cóncava hacia abajo porque nuestra parábola se está abriendo hacia abajo. Y listo, eso es en cuanto al literal B. En cuanto al literal C, me dice analizar la monotonía indicando los intervalos donde la curva es creciente y decreciente. Para ello tenemos que fijarnos en el eje de las X y vamos a ver dónde crece y dónde decrece. En este caso podemos observar que desde el 0 al 27 nuestra curva crece, pero del 27 al 54 comienza a decrecer. Entonces decimos que es creciente desde el 0 hasta el 27 y decrece del 27 al 54. Y hemos dado respuesta literal C. El siguiente literal dice: determinar el dominio y rango de la función a partir de su gráfica. Nos vamos a la gráfica y vamos a ver cuál es el rango y cuál es el dominio. Recordemos que el dominio corresponde al eje de las X y el rango o recorrido corresponde al eje de las Y. Para determinar el dominio y rango, lo primero que tenemos que ver es que si existe alguna limitante en nuestro problema. En este caso sí existe una limitante, ya que me dice que f de x es la utilidad en dólares. Si no tuviéramos ninguna limitante, nuestro gráfico, en este caso la parábola, va a tender al infinito, tanto al infinito negativo como al infinito positivo. Pero en este caso sí tenemos una limitante que me está hablando de la función que significa utilidades. Recordemos que utilidades es sinónimo de ganancia. Significa que mi ganancia siempre va a ser positiva. Yo no puedo decir he ganado menos $10, menos $20. Siempre voy a hablar en forma positiva. Gané $20, gané $100, $200. Entonces si tenemos una limitante, los puntos que puedo utilizar solo son desde el 0 hacia arriba. No puedo utilizar más puntos. Es por eso que el dominio puede ser, si nos fijamos en nuestra figura, de 0 a 54. Nuestra parábola no puede llegar a más de 54. Y si observamos el rango, en este caso, como les mencionaba, lo máximo que yo voy a subir va a ser a 729. No va a pasar más arriba
mi parábola. Y igual del 0 no puede ser del infinito porque no voy a poder tomar números negativos por el hecho de que es utilidad y son ganancias. El siguiente literal. ¿Cuál debe ser el precio que debe darse a cada par de zapatos para que el ingreso de la empresa sea el máximo? Si nosotros observamos nuestra gráfica, claramente nos damos cuenta que el punto máximo, que justamente es el vértice, es el 729. Eso significa que tendrá que dar a $27 cada par de zapatos para poder ganar $729. Porque si los da a otros precios tiene un valor más bajo. Quizá algunos digan, pero si es que yo vendo más caro voy a tener más ganancias, qué sé yo. En este caso, si vendo a $36, ¿por qué debería ganar menos si voy a ganar más? Pues si nos vamos un poquito a la realidad, no. Quizás sea que si yo lo doy más caro, la gente no me va a comprar mucho, pero si lo doy a un precio cómodo, que en este caso sería 27, sí voy a tener, por así decirlo, una buena clientela y voy a vender bastantes pares de zapatos. Es igual, si yo los diera a $54, quizás está demasiado caro, nadie me va a comprar y por ende no voy a tener ganancias. Y listo, entonces la respuesta sería $27. Es lo máximo que según la función puede vender cada par de zapatos. Y el último literal dice calcular el ingreso máximo. Como podemos ver, ¿no? En la gráfica se ve claramente el ingreso máximo sería de $729. Este sería el precio de cada par de zapatos en el eje de las X y esto lo que me está demostrando la ganancia en el eje de las Y. Pero como me dice calcular, lo único que vamos a hacer para calcular este ingreso máximo que justamente corresponde al eje de las Y, ya lo habíamos calculado de hecho, sí, si queremos copiamos lo mismo que tenemos acá. Es la misma fórmula, lo que voy a hacer es reemplazar el precio, en este caso que son los $27, reemplazo en la fórmula y ahí encuentro la ganancia total, la ganancia máxima a la que se puede llegar. Y hemos terminado con todos los literales que me piden encontrar en esta función cuadrática.